Amigos, espero que le estén pasando muy bien. Y si no la están pasando bien, recuerden amigos que con trabajo, perseverancia, con esas ganas, todo se puede en la vida, amigos. Amigos, el día de hoy les tengo un invitado especial. Su nombre es Alberto, viene del canal Aventuras con Alberto. Alberto es un profesor en Vietnam, así es, en Vietnam. Y él está enseñando en Vietnam por más de 5 años, lleva como docente, como profesor. Y nos va a contar cómo es la cultura en Vietnam, como también cómo son los alumnos en Vietnam, de cómo son las escuelas y cómo es todo el proceso, ¿no? De las escuelas y la vida en Vietnam. Bueno, lo tenemos aquí como invitado, pero también para recordarles, amigos, que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast, donde vamos a hablar de diversos temas. Bueno, no hay que suele esperar tanto a Alberto, así que darle la bienvenida. Bienvenido Alberto al programa, bienvenido Alberto, bienvenido. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Inge, ¿cómo estás tú? Muy bien, yo estoy perfectamente. No, más bien muchas gracias Alberto por aceptar la entrevista. Me siento muy bien y me siento mucho mejor que estés en el programa, de verdad. Porque he visto tus videos de Vietnam y sé que tienes una amplia, cosas que nos quieres contar sobre Vietnam. Por supuesto, yo aquí estoy para servirte y servir a tu audiencia y voy a compartir toda la información que me pidas. Gracias Alberto, de verdad, una vez más, muchas gracias. Alberto, mira, yo sé que tú vives en Vietnam ya por más de 5 años, que yo sepa. Y también sé que eres profesor. Pero quisiera saber un poquito, antes de empezar, ¿no? Con Vietnam, ¿no? Y con tus viajes también alrededor de Asia, quisiera saber un poquito sobre ti. ¿Nos puedes contar de dónde eres, de qué ciudad eres, dónde te has criado? ¿Puedes contarnos también un poquito de ti? Cuéntanos. Bueno, pues yo soy de España, de Madrid, ¿vale? De un barrio de la periferia. No soy del centro, o sea, yo de joven y tal iba al centro una vez cada 3 meses. O sea, que es un ambiente bastante, dentro de lo que es una gran ciudad, un ambiente bastante tranquilo y bastante como casi un pueblo, la verdad. Em, me gradué, hice la carrera de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, desgraciadamente porque yo quería irme de la ciudad cuanto antes mejor. Eché para ver si me daban alguna beca, ¿no? Para irme a Latinoamérica, intentarme ir a otros sitios de España y la verdad es que no hubo manera, no me daban nada. O sea, yo quería que me dieran algo de dinerito para poderme hacer la aventura, ¿no? De universitaria, pero no hubo suerte. Entonces, bueno, cuando acabé la carrera, era la crisis económica en España y no había trabajo. O sea, no había trabajo de nada. O sea, yo lo único que quería era probar algún trabajo diferente y no me llamaban. Entonces, acabé yéndome a Reino Unido y me fui con una beca de la Unión Europea para ser voluntario en una asociación con jóvenes y familias. Le dieron la beca, era un programa europeo, pero yo no tenía ni idea de inglés. Entonces me tuve que poner a aprender inglés como un loco durante 6 meses. Pues yo que sé, escuchaba la radio en inglés 4 horas al día, me leía novelas, me buscaba documentales, o sea, era un no parar. Yo sabía que era una cuestión de supervivencia. Cuando llegara me iba a tener que trabajar con niños y familias y bueno, pues me puse a ello con mucho tesón y me fui a Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido. Estuve ahí un año, después me mudé a Inglaterra porque ya quería trabajar, quería pues, separarme un poco de toda la gente que me había apoyado durante ese programa que era la Unión Europea, que era un programa de voluntariado, y estuve allí trabajando y me cualifiqué como profesor de idiomas en Reino Unido, de español y francés. Eh, y fue un horror de año ese, cuando me hice profesor. O sea, fue el peor año de mi vida, yo diría. O sea, fue muy estresante, muy deprimente, muy difícil. Y yo estaba preparado para dejar de ser profesor en cualquier momento. O sea, yo estaba tan deprimido, desarrollé insomnio por primera vez, estaba tan descontento que yo estaba preparado para dejar mi profesión. Y después de haber estado trabajando con jóvenes y familias y niños a muchos años, yo decía, esto a mí no me va. Y di con un par de personas que me contaron su historia, me dijeron que habían estado enseñando inglés en Asia. Entonces dije, ¿y cómo lo habéis hecho? Me dijeron, no, nosotros son cada uno por su cuenta, ¿no? Fui para allá
conseguí un trabajo, simplemente con saber hablar inglés y ser occidental te dan trabajo y ya está. Entonces dije, joder, pero yo soy profesor, yo estoy cualificado, tengo experiencia, con lo cual, pues yo voy a tener mucho más puntos. Y dije, guau, pues voy a buscar trabajo en Asia. Y así es como empezó mi aventura en Asia, ¿no? Básicamente esa fue la razón por la que me vine a Vietnam. Y ese Ujú. fue el, digamos, pues es bonito porque dices, alguien te cuenta una historia y eso te cambia la vida. Y a lo mejor alguien que está viendo el programa en este momento escucha mi historia y de repente dice, narices, podría hacer yo lo mismo, ¿no? No sé, es algo bonito, ¿no? La comunicación y el compartir historias. Claro, por supuesto, porque tú estabas pasando mal en Inglaterra, como tú dijiste, ¿no? Enseñando familias y de repente te hablaron del Asia y eso cambió totalmente tu rumbo, ¿no? De tu profesión, ¿no? Como maestro, como profesor. Dije, voy a probar suerte Mm. y además dije, joder, me atrae la idea. Si sale mal, me llevo la experiencia. O sea, si sale mal, al menos he estado en Asia y he visitado me he empapado un poco de este lugar, ¿no? Y si sale bien, y al final ha salido bien, porque llevo aquí 6 años. O sea, ha salido Ujú. muy bien. No, sí, sí, eso es lo que veo, porque se nota que estás feliz en Vietnam. Pero antes de tocar Vietnam, tengo una pregunta, ¿y por qué la pasabas mal en Inglaterra? ¿Por qué no pasó todo bien? ¿Por qué fue eso? Bueno, la cualificación de profesor allí es durísima. O sea, es durísima. En mi clase había 30 profesores en potencia. Nos pagaban por hacer esa cualificación. No es que nosotros pagáramos, es que nos pagaban porque tienen falta de profesores en Inglaterra. Y 5 personas no acabaron el curso. O sea, te están pagando por estudiar y 5 personas no acaban. ¿Por qué? Porque es durísimo. ¿Qué cosas pasaban? Bueno, pues pasaban que tenías a gente observando cada una de tus clases, criticando cada una de tus clases todos los días. Pasaba que muchas veces no te dan el apoyo que requerías. Pasaba que los chavales, tu asignatura les daba igual y te lo hacían saber y aparte te veían como el profesor sustituto, ¿sabes? Como el profesor aprendiz. A mí que me importa este tío, ¿no? Y en general, o sea, sobre todo, fueron sobre todo los primeros meses, ¿vale? Después ya te haces, aprendí a dar clases, me hacía con mis clases, me sentía competente a la hora de preparar clases y todo eso, pero digamos que los primeros 6 meses yo desarrollé insomnio, era la idea de tener que ir y enfrentarme a una clase de chavales que se portaban fatal, ¿sabes? Es decir, es que da igual lo que haga, y es que estoy todo el día preparando clases, todo el día metido en este marrón para que nada parezca que mejora, ¿no? Después de Navidades me cambiaron, o sea, ese curso incluye 2 lugares de prácticas. Tienes como unas prácticas cortitas al principio, como creo que son un par de meses, y después ya tienes como lo grueso, que son 4 o 5 meses. Entonces, en el primer colegio fue donde peor lo pasé, la verdad. Además es que me mandaron a muy, muy lejos a dar clase. Tenía que buscarme la vida para llegar allí, o sea, tenía que convencer a compañeros de ese colegio a ver si me llevaban en coche. O sea, o sea, el día que me pillaba un par de autobuses, llegaba a hora y media tarde, o sea, pasaron de todo. Y después en el segundo colegio, donde estuve 4 o 5 meses, ahí la verdad es que me fue mejor. eh, no sé, será la experiencia, Ujú. pero aún así tampoco me lleva a convencer. Ni el ambiente entre los profesores, ni los horarios de trabajo. O sea, yo veo profesores que llevan 5 años dando clases y todavía tienen que trabajar todas las clases, o sea, perdón, todas las tardes para preparar clases después de su horario de trabajo, e incluso un día en el fin de semana. O sea, a mí me parece que eso no es vida. Entonces, yo me decidí que yo no quería eso para mí, que no sé qué iba a hacer, pero yo no quería vivir en estas condiciones. O sea, ¿qué puedes pensar? Esto es al principio hasta que aprendes, pero tío, una persona que lleva 5 años dando clases, que todavía tiene que estar echando tardes, echando días, tiempo libre de fin de semana, en corregir cosas, preparar clases, ir a quedar con padres, a tener reuniones, que les pongan inspecciones, que te observan las clases y te evalúan, es que es una presión constante. Entonces Ujú. dije, joder, yo les debo hablar aquí, ¿no? No sé si en otro lugar, ¿sabes? Y de repente, pues lo que comentaba, ¿no? Y dije, Ujú. guau, pues esta idea parece una buena posibilidad, ¿sabes? Ujú.
Ya veo la presión y todas esas cosas que había en Inglaterra, definitivamente, claro. Y bueno, y alguien te dijo sobre Asia y eso cambió tu rumbo de tu vida, en verdad. Cuéntame entonces, cuando llegaste a Asia, ¿a dónde fuiste en primer lugar? ¿Llegaste a Vietnam o llegaste a otro lugar antes? Cuéntanos. No, llegué a Vietnam. Esta historia la he contado alguna vez. No sé si Ujú. te puedo hacer un resumen. Tengo un vídeo, ¿vale? Explicando mi Es, llegada. Una llegada muy difícil también. O ujú. sea, vale, te voy a hacer un resumen, Sí, sí, porque sí. pero es una cuestión que es como de película. O sea, Mm, es la gente que vea tu podcast va a alucinar. Bueno, pues yo habíamos ido a un trabajo en Vietnam, en la zona que yo veía de playa, ¿no? Me han dado unas condiciones de trabajo, un sueldo, un horario. Me han dicho, vas a vivir con tal, vas a vivir en colegio con los profesores extranjeros. O sea, me han dado una serie de condiciones. Y pues básicamente cuando llegué allí todo era mentira. O sea, cuando llegué allí el colegio estaba de construir, me metieron en un hotel muy barato, sabes, que era un hotel muy humilde para vivir, en donde no había nada alrededor. Eh, Me dijeron que me iban a pagar menos de lo que me han dicho antes de ir. Me dijeron que en lugar de lo que me han dado iba a tener un horario más amplio, incluyendo 6 días a la semana trabajando. O sea, básicamente eran unos estafados que se aprovechaban de gente un poco crédula para sacar dinero de ellos, básicamente para exprimirlos. Entonces, yo me di cuenta de esto al poco tiempo. O sea, yo llevaba 3 días y yo, cada vez que me decían algo, una sorpresa más, decir, no, es que trabajas 6 días a la semana. Yo, pero si ya hemos dicho que tal. Y decía, no, no, ha sido un malentendido. Y después, vas a cobrar tanto. Y yo, pero si me habían dicho que, ¿cuánto? Ah, es que ha debido haber un malentendido. O sea, será todo el rato malentendido. Entonces ya hablé con un profesor, me comentó, mira, llevo aquí 3 meses, es una pelea constante, esta gente son unos mentirosos, tal. Entonces, eh, bueno, cuento así rápidamente, me han pedido el pasaporte para hacerme el registro con el colegio, en teoría, y yo al primer día se lo di sin ningún problema. Entonces, en el hotel me pidieron el pasaporte porque tienen que tomar una foto y enviarlo a la policía, es un proceso totalmente normal. Entonces, cuando llamé a mi jefa, me dijo, vete al colegio y pídeles el pasaporte. Cuando llegué al colegio, me dijeron, no te lo podemos dar. Y yo, pero oye, es mi pasaporte. ¿Cómo que no me lo puedes dar? Y dice, ya, lo siento, pero es que no te lo podemos dar. Entonces yo me quedé con cara de, esto no me está gustando. Entonces llamé a mi jefa, ella habló con ellos y me dieron el pasaporte porque tenía una razón, ¿no?, del hotel que me lo había pedido. Y me dicen, ¿y cuándo lo vas a traer de vuelta? Y yo, bueno, pues mañana, ¿no? Cuando venga a dar clase, tal. Y me dice, ¿no lo puedes traer esta tarde? Y yo, bueno, esta tarde voy a ir a dar clase al otro sitio y se lo doy a la jefa. Y dicen, vale, vale, tal. Entonces yo a la que me dieron el pasaporte dije, este no se mueve en mi bolsillo. Y esa noche me fui. De madrugada, me cogí un taxi, pagué el hotel, cogí todas mis cosas. Al cuarto día de estar en Vietnam, me cogí un taxi. Yo tenía mucho miedo. Yo no sabía, ese era un pueblo. O sea, yo no sabía si el taxista iba a conocer a la jefa, a la gente que me había llevado. Yo no sabía si Claro, claro. iba a llamar a esta empresa pagaba el hotel también. O sea, yo no sabía cómo me iba a salir mal, ni si me iban a acusar de algo. Es que yo no sabía hablar vietnamita. En ese pueblo casi nadie sabía hablar inglés. Wow. Y afortunadamente pagué el hotel. Los del hotel se portaron muy bien, me llamaron a un taxi. En el taxi tuve la grandiosa suerte de que sabía hablar un poco de inglés. Me llevó al autobús, esperó conmigo, yo creo que me vio la cara de miedo y de tensión, esperó conmigo a que llegara el autobús. Cuando llegó el autobús, subió al autobús, le preguntó cuánto costaba, salió y me lo dijo, el taxista. Y ya me subí al autobús y no volví, o sea, y me fui de ese lugar. Y no volví a verles en todos mis años. Ese fue mi principio. Entonces, después de eso llegué a Halong Bay, que es una de las zonas más bonitas de Vietnam. Es una zona de mar, se ven las islas, es un lugar verdaderamente impresionante. No sé si tú estuviste en esa zona cuando estuviste por Vietnam. Ujú. Sí, sí. Pues para mí yo estaba sin dormir y estaba con 2 maletones. O sea, tenía 2 maletas, una mochila y de repente veo el paisaje y me quedé como atónito. Dije, madre mía, qué preciosidad, qué Ujú. sueño el estar aquí. O sea, qué mala suerte he tenido con esta empresa, pero qué afortunado soy de estar aquí. Y bueno, estuve en esa zona 2 semanas y después ya fui a Hanoi y estuve 1 mes y medio buscando trabajo. Me ofrecían muchos trabajos malos que yo no quería coger
muchos trabajos trabajando ilegalmente, por ejemplo, y dije, que no he venido a Vietnam a trabajar de esta manera, ¿sabes? Entonces dije, yo paso, a mí si me dan un trabajo bien, guay, me quedo, pero si no, yo me pego un viaje y ya veré qué hago después, me vuelvo a España o yo qué sé, o pruebo suerte en otro sitio, no lo sé, pero dije, yo no quiero trabajar ni legalmente, ni quiero trabajar 6 días a la semana, ni quiero que además, como que también me decían, es que tú eres español, como no eres nativo, te pagamos menos. Y yo, ¿pero qué me estás contando? Si es que soy un super profesor, estoy cualificado, tienes aquí profesores que no tienen ningún título. O sea, ¿qué me estás contando? Entonces, bueno, finalmente al mes y medio conseguí un trabajo en un colegio bilingüe y en ese lugar estuve 4 años. Muy interesante. Entonces, primero cuando llegaste, digamos, te estafaron, ¿no? En un pueblo, te estafaron allá. Y después, ¿no? Dijiste, no, ¿para qué he venido a Vietnam? Y cuando viste ese paisaje, dijiste, te sentiste muy con gratitud, ¿no? Agradecido. Y dijiste, no, mira, estoy aquí, ¿no? Qué bonito paisajes. Y apreciaste eso, a pesar que te habían hecho una estafa. Apreciaste esa belleza natural y dijiste, bueno, me quedo acá, voy a aplicar trabajos, voy a ver lo que hago, ¿no? Y dijiste, voy a seguir dándole. Quiere decir que cuando vi Shalom Bay, una de las partes de alegría también es que me había escapado exitosamente. O sea, no solamente estaba allí, sino que había escapado de esa situación tan incómoda, había escapado exitosamente, había llegado a Shalom Bay y estaba viendo ese paisaje y estaba al principio de mi viaje, ¿no? Entonces era como, joder, no sé qué voy a hacer, pero esto ya ha valido la pena, ¿no? Por ver este entorno, ¿no? Es muy cierto, también escapaste de ellos, ¿no? Toda esa, una mafia seguro. Ujú. Sí, yo creo que ahí estaba comprado la policía, o sea, probablemente la policía, o sea, no sé, pero vamos, fue muy desagradable. Sí, sí, me imagino. Me imagino. Mira, entonces, ya llegando, ¿no? Eres profesor en Vietnam, ¿no? Dices que te quedaste unos 3 a 4 años enseñando en esa escuela. Dime, entonces, tú que eres profesor, ¿no? ¿Qué cositas, digamos, de la enseñanza que tuviste en Inglaterra a los alumnos de Vietnam, qué diferencias tuviste? Cuéntanos un poco. Pero yo diría que los estudiantes vietnamitas son, dentro del mundo, o sea, son chavales, como pueden ser chavales, o sea, un chaval es un chaval. En España, en Vietnam, en Inglaterra, en Estados Unidos y en todos los países. Son chavales. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Pues hablan cuando no deben. Te gastan bromas. Miden cómo lo mal que se pueden portar en la clase. ¿Sabes? Todo ese tipo de cosas se dan. Está el gracioso del grupo. Está, no sé, todo este tipo de cosas se dan de manera, yo creo que internacional, en todas las culturas y en todos los países y en todos los lugares. He de decir que aún así, los chavales vietnamitas en general, al menos los que yo he enseñado, en general tienen más valoran más la enseñanza. Y eso es una cuestión que viene de parte de las familias. O sea, muchas familias invierten una cantidad de recursos muy importante en la educación de sus hijos y le dan muchísima importancia. Hay muchísimos chavales que van al colegio y por la tarde van a tal clase o a cual clase o a cual otra clase para aprender música, idiomas, lo que sea, matemáticas, practicar más ciencia, practicar más de esto, más de lo otro. Y los padres como que hacen un esfuerzo muy grande para permitir eso. Y eso de alguna manera se transmite a los chicos y a las chicas. O sea, los chicos y las chicas perciben que es importante lo que están haciendo, que no da igual. Entonces, en ese aspecto, yo noto más interés. Como digo, los chavales son chavales y hay veces que se portan mejor, hay veces que se portan peor. Y bueno, pues todo lo que ocurre en todos los países ocurre también en Vietnam. Pero sí que como tendencia yo diría que se valora más la enseñanza y se le da más valor desde las familias y desde los chavales reciben esa influencia de los padres. Después, es interesante el fervor que hay por aprender idiomas. O sea, es un país donde, pese a estar tan lejos pues, de Occidente y geográfico, es un país donde la gente es plenamente consciente de lo importante que es saber hablar inglés. Mucha gente aprende un tercer idioma. Es impresionante lo que intenta, porque yo, por ejemplo, me fijo en España, si vas, o sea, todo el mundo va a tener una pequeña base de idiomas, ¿no? De inglés, digamos. En España muchas veces la gente se queda petrificada, ¿no? Si no saben hablar inglés. En Vietnam lo intentan.
en Vietnam, aunque sepan 4 palabras, te las dicen, ¿sabes? Te dicen, mira, el extranjero, voy a decirle algo, ¿sabes? Como que no tienen mucha vergüenza en ese sentido en general. Tienen como muchas ganas de interactuar y no tienen mucha vergüenza. Y bueno, a nivel de educación, yo diría que, a ver, yo estoy dando clases en un colegio privado. En el colegio en el que estuve 4 años en un colegio privado, en el colegio que estoy ahora es un colegio privado. El que estoy ahora es sin ánimo de lucro, el que estaba antes era con ánimo de lucro, pero es una educación que no es representativa del país, digamos. O sea, es una enseñanza un poco más parecida a la que podría haber en países de Occidente. Una cosa interesante es que los estudiantes vietnamitas sacan muy buena nota en los rankings internacionales referentes a la educación, ¿vale? Por ejemplo, está el ranking de PISA y Vietnam está por encima de la mayoría de países occidentales, tanto en matemáticas como en ciencias, como en comprensión lectora. Y eso se debe a lo que valoran, el nivel al que aprenden, etc. Incluso el currículum de Vietnam es más duro que el de Occidente. O sea, en plan, el nivel de matemáticas de un niño a lo mejor de 12 años en Estados Unidos o en Inglaterra o en España, el currículum que estudian es más fácil en Occidente que en Vietnam, por ejemplo. Y eso permite pues que los chavales al final llegan más lejos. Aunque me imagino que les cuesta también más en cuanto a estudiar. Sí, muy interesante lo que dijiste, es muy interesante. Son, digamos, más aplicados, ¿no? Los estudiantes vietnamitas. Excelente. Una pregunta, yo sé que ya llevas un tiempo viviendo ahí, ¿no? Pero me imagino que las primeras semanas, los primeros meses, tuviste unos primeros choques culturales, ¿no? Ya te has acostumbrado, ¿no? O seguro que sigues viviendo con esos choques culturales. ¿Nos puedes contar unos poquitos choques culturales, algunos choques culturales que has tenido en Vietnam? Bueno, a ver, hay muchas cosas, ¿no? Yo diría, a nivel cultural, algo muy difícil es que muchas veces los vietnamitas, sobre todo si no tienen mucha confianza, no expresan sus emociones o no te dicen lo que verdaderamente piensan. Entonces, eso de alguna manera es un poco difícil de vivir con ello porque, y te jodes, si hay un problema, vamos a hablarlo, ¿no? Y si notas que la persona como que evita crear una sensación negativa, ¿no? Por traer un problema a la mesa, pues eso es un poco molesto, es un poco difícil. Después hay algo que me molesta, y esto es verdaderamente molestia, es cómo conduce. O sea, hay gente, o sea, dentro del nivel es una locura, la conducción es una locura, pero hay gente que ya es como kamikaze, y dices, quieres fallecer. O sea, conduces de tal manera que incluso para estándares vietnamitas eres un sinvergüenza. O sea, básicamente. Normalmente son hombres, no es por ser pues sexista ni nada, pero es así. Y bueno, es algo que es bastante complicado. Después, otro tema cultural, el tema de la basura. Está mejorando mucho, pero hay gente que no tiene ninguna concepción de cuidar el medio ambiente y de cuidar la naturaleza. Entonces, es verdad que las nuevas generaciones están cambiando, pero yo he visto a gente que lleva la basura en la moto, está cruzando un puente sobre un río, para la moto y vacía la basura en el río, por ejemplo. Y dices, no hagas eso, por favor, no hagas eso. Joder, no me fastidies, pero no me fastidies el río, ¿no? O sea, es algo bastante complicado. Hay algo que también me molesta, y eso es también de cosa de señores mayores, que es que a veces se escupen más que en España, tampoco escupen muchísimo, ¿vale? Pero es algo que mucha gente no piensa que es de mala educación. O sea, la gente joven, como decía, y la gente incluso yo diría que hasta 40 años, tienen conciencia de que no, eso no lo hace. Pero muchísima gente es asqueroso. Pero no es algo que, o sea, no quiere decir, a ver, gente que ha visitado China, probablemente allí sea mucho peor, porque aquí en Vietnam yo nunca he escuchado a un turista quejarse de esto particularmente. Pero yo que vivo aquí, a lo mejor lo tengo más presente. A lo mejor, ¿sabes? Puedo estar en ambientes que a lo mejor la gente de turista no está, ¿no? Entonces a lo mejor lo percibo más. Y eso es algo que también me cuesta vivir con ello, la verdad. Pero bueno, yo qué sé. No es tampoco, o sea, lo que acabo de comentar, todo esto tampoco son cosas que me arruinen. Tampoco son cosas que me pasen todos los días, Claro. y que me arruinen el día. O sea, realmente si voy por el parque o voy a ir por la calle y alguien me escupe a mi lado, pues no me hace ninguna gracia.
pero no te fastidia el día ni es tan constante como para que no te apetezca salir a la calle ni nada por el estilo. No es tan exagerado, la verdad. Ujú. ¿Y qué cosas te gusta de Vietnam? Bueno, yo esto siempre lo comento, ¿vale? Es lo que más me gusta del país es la personalidad de la gente. Es que la gente en general es muy afable, en general es muy sonriente, en general te acoge. Por ejemplo, en España, si alguien te mira o miras a alguien, muchas veces se crea una tensión, ¿no? Es decir, ¿por qué me mira? ¿Qué mira? ¿Qué quiere este? No sé. Aquí la gente te mira y te sonríe. O sea, es algo que le sale natural. Em, pues me gusta la naturaleza, me parece un lugar muy bonito. O sea, tienes montañas con etnias comunitarias, con sus trajes tradicionales, hablando sus lenguas, viviendo en casas de madera y se puede visitar por ahí sin ningún problema. Y es una pasada, es muy, muy bonito con los campos de arroz. Después tienes el tema de Jalombe que comentaba antes, que es una zona costera con islas preciosas. Después tienes zonas de ríos con paisajes completamente que te dejan sin respiración, es decir, estás metido en un valle con montañas alrededor, no sé, tiene una naturaleza preciosa. Después a nivel histórico me parece un país que ha tenido un par de narices para, para echar primero a los franceses, que era una colonia, o sea, Vietnam era parte de una colonia francesa, y después para plantar cara a Estados Unidos. Y ahora para decir, bueno, nosotros no nos quejamos con nadie, nosotros nos llevamos bien con todo el mundo, pero a mí que nadie me pida que me alíe con alguien en contra de alguien. O sea, son un país que tiene mucha independencia a nivel de su política exterior internacional. Y tanto China quiere de alguna manera incluirle como Estados Unidos también. Y Vietnam dice, no, yo no me caso con nadie. Yo me aprovecho de todos somos amigos y bueno, pues no pasa nada. Yo tengo buenas relaciones con ambos, pero no me voy a liar con nadie. No, me parece que a mí a nivel histórico y a nivel cultural me parece un país es cosa que me gusta, ¿sabes? Si viviera en otros países, mejor diría, es que no me gusta su rol a nivel mundial. No me gusta cómo actúan a nivel mundial. En el caso de Vietnam, yo pienso que es un país bastante pacífico y bastante razonable. Me gusta también que me puedo mover en moto por aquí, que siendo de una ciudad grande en el que me he tirado siempre muchísimas horas en el transporte público, pues aquí llego sea qué hora salgo y a qué hora llego. Lo que digo es un poco en contra del medio ambiente, no lo sé. Pero verdaderamente para mí a nivel personal, a nivel práctico, me parece un placer el poder mover una scooter de aquí para allá por toda la ciudad. Y lo último que me gusta es la comida también. Cuando estaba en Reino Unido, echaba de menos la comida de España. Me parecía como que la comida de Reino Unido no era suficientemente buena. O sea, era como esto es un poco grasiento, hay mucha fritanga, ¿sabes? Mucha comida, no sé, fish and chips, cosas así, ¿no? Era un poco grasiento, ¿no? Y echaba de menos la comida de España. Pero en Vietnam, a ver, echo de menos la comida de España de una manera más emocional, pero realmente la comida aquí me parece que está muy bien, es comida muy sana, es comida que se hace a la barbacoa, cocida, no es fritanga, ¿sabes? Y después como no sé, la comida de aquí me parece que está muy rica también. Y eso yo creo que hace la lista de cosas que me gustan de De Vietnam, sí, sí, no, definitivamente. Vietnam tiene una comida muy rica y también su gente es muy amable, que he tratado con unos vietnamitas, sí, son muy amables, definitivamente. Dime entonces, viviendo ya buen tiempo en Vietnam, ¿no? ¿Cómo es el tema del lenguaje en Vietnam? ¿Se puede comunicar fácilmente uno en inglés o también tienes problemas ahí porque no todo el mundo habla inglés? ¿Cómo es? Cuéntanos un poquito. A ver, una persona en Vietnam puede vivir en inglés sin ningún problema. O sea, en el sentido de que de hecho, la mayoría de extranjeros que conozco no hablan nada de vietnamita. O sea, hay un porcentaje de extranjeros que sí quiere aprender vietnamita, pero la mayoría no hablan nada o prácticamente nada, o muy poquito. Todo depende de dónde te muevas, ¿no? Si vas a ir por la noche, pues los camareros van a saber hablar inglés. Si vas a una cafetería un poco en plan Starbucks o el equivalente a vietnamita de una cafetería, es una cadena de cafeterías, los que te van a atender van a saber hablar inglés suficientemente bien como para servirte un café, preguntarte cómo lo quieres, etcétera. Sí, yo qué sé, si quieres ir a comprar a un restaurante, a lo mejor te puede costar. No todos los restaurantes tienen los menús en inglés. Pero al final con el traductor de Google,
como que puedes escanear la carta y más o menos ver lo que estás pidiendo, ¿no? Entonces yo diría que se puede vivir en inglés, pero que si sabes hablar algo de vietnamita, eso ayuda muchísimo, porque te permite interactuar con la gente, te permite regatear, te permite, pues, incluso tener conversaciones que pueden ser sencillas, pero que para ellos significan mucho, ¿no? Es decir, ¿estás casado? ¿O tienes hijos? ¿O de qué trabajas? ¿O cuánto tiempo llevas en Vietnam? ¿Sabes? Poder tener conversaciones de ese tipo con vietnamitas en tu idioma es algo que a ellos les hace mucha ilusión y a ti cuando estás haciéndolo también, ¿no? Entonces, yo creo que saber hablar vietnamita ayuda y te hace la experiencia más interesante. Yo me he ido, estuve un par de meses con una moto durante el COVID, recorriéndome yo solo en el norte de Vietnam y parando en todas partes y hablando con gente como podía en Vietnam, ¿sabes? Pero lo que tenía en Vietnamita me ayudó muchísimo. No me servía para hablar de filosofía ni de cosas así muy complejas, pero lo que tengo, yo diría que vale la pena aprenderlo si uno viene aquí. Me imagino. Sí, 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 definitivamente. He escuchado también algunas personas que me dicen, no, que eran profesores, me acuerdo, y me dicen que sí, con el inglés uno puede movilizarse en Vietnam, definitivamente. Pero claro, aprender el idioma local es esencial para entablar una mejor relación, ¿no? Y también sumergirnos, ¿no? En la cultura en Vietnam. Dime, ¿y cómo es una relación con una vietnamita? ¿Cómo es una relación? ¿Cómo son? ¿Puedes contarnos un poquito? Yo sé que cada persona es diferente, pero habrá tal vez alguien se semejarán, ¿no? Como cultura, como personas. Cuéntanos un poquito. Pues a ver, he tenido un par de relaciones, ¿vale? Em, Son dos personas muy diferentes entre sí, aun siendo ambas dinámicas, son muy diferentes. Diría que lo que tienen en común es que son muy cooperativas dentro de la relación. Es decir, tienen actitud de buscar soluciones más que de crear problemas, por ejemplo. Que si se enfadan, se enfadan. O sea, te quiero decir, no es que sean angelitos, que nunca se enfadan ni nada por el estilo, pero diría que la actitud general es la de buscar soluciones y, bueno, pues ser prácticos, ¿no? En la relación. También diría que son gente muy comprometida, en el sentido de que yo, por ejemplo, la confianza que me han dado a mí estas chicas, pues cada una de las relaciones, ¿no? Y yo nunca la he sentido en otro país. En plan, yo he estado, pues en mi vida anterior he estado con alguna española, con alguna británica, no sé. Yo nunca me he sentido que la persona está tan comprometida con la relación como he estado cuando estaba con la chica vietnamita. Diría que son gente que, bueno, como ya a lo mejor no tanto describiendo en la pareja, ¿no? Pero diría que como personas son gente que se cuida mucho, que, por ejemplo, el cuidado facial es algo, en Vietnam es algo completamente universal. O sea, son personas que quieren estar sanas y quieren estar guapas, es decir, se cuidan muchísimo. Y eso es algo que yo creo que prácticamente todas las personas, todas las chicas vietnamitas que he conocido, se cuidan mucho en ese sentido. Y bueno, son gente que le gusta comer en casa, que le gusta comer pues bueno, pues cenar en pareja, les gusta tener pues una cena cocinada en casa con bastantes comidas, y les gusta que cocines, como es normal, ¿no? Les gusta que tengas detalles. Yo diría que son románticas, no, o sea, son gente que, pues sí, que todavía creen en el sueño de una pareja y estar en plan romántico, de tener detalles y de, pues a lo mejor, depender uno del otro, ¿no? No sé, yo tengo la sensación de que es un poco complicado lo que voy a comentar porque no tengo claro lo que estoy diciendo realmente, pero siento como que la gente en Europa es como más despegada y que a lo mejor hay menos romanticismo. Y que aquí, pues la gente tiene mucha ilusión. Hay algo diferente, por ejemplo, y es que también es algo interesante, ¿no? Cuando empiezas una relación con una persona de Vietnam, es muy común que las personas hablen de qué quieren de esa relación, qué están buscando. Se habla de eso
antes de, a lo mejor al principio de la cita, o incluso antes de quedar. O sea, es algo muy extraño, ¿no? En España, por ejemplo, primero tienes una cita, si ves que va funcionando, si seguís quedando y seguís estando felices, tal, a lo mejor surge la conversación de esto dónde va, ¿no? Ahí en Vietnam, aquí en Vietnam, esas situaciones muchas veces ocurren al principio, antes de que haya nada, básicamente. ¿Por qué? Porque quieren saber si sois compatibles. Entonces, Ujú. una vez digamos, oh, somos compatibles, y sepan un poco de ti en plan de a qué te dedicas, que eres una persona más o menos trabajadora, que, o sea, que des un buen partido, lo que sea ya, ahí después las emociones se pueden ir, pueden volar y puede surgir lo que surja, ¿no? Pero es como que existe esa actitud inicial que es racional y es incluso calculadora, es decir, esta persona me vale, ¿sabes? Es algo curioso. Sí, sí, Ah, sí, entiendo. ujú. Bueno, Alberto, muy interesante lo que has dicho, ¿eh? Así que alguno que está echando el ojo a una vitamita ya tiene una idea, por supuesto. Estoy seguro que sí. Se da muchas, o sea, yo creo que de hecho, Ujú. la verdad, no quiero tampoco que la gente se cree películas, porque muchas veces, o sea, yo he visto casos donde no ha funcionado la pareja de extranjero y chica vietnamita, yo he visto casos donde a lo mejor han hablado por internet, estaban ya súper enamorados, tal y cual, y de repente se conocen y no funciona, no fluye, y no son el uno para el otro, y es una discusión y han perdido un montón de tiempo, y bueno. Pero yo diría que en general, yo creo que hay compatibilidad, en el sentido de que muchas veces los chicos occidentales a lo mejor tienden a ser más colaboradores, tienden a ser más, no sé, mientras, y muchas veces, yo por ejemplo en España sentía, por lo que te decía antes, de me falta a lo mejor sentir más el compromiso de la otra persona, o sentir más el sentir que la otra persona tiene una actitud de, bueno, pues vamos a trabajar por esto, vamos a buscar la solución, vamos, ¿sabes? Y en ese sentido, pues con una persona como yo que diga, joder, pues es que no he tenido mucha suerte y tal y cual, de repente dice, joder, es que me impresiona el nivel de compromiso. Esto que estoy diciendo es una generalización, por supuesto, no todas las chicas son así, pero es cierto que yo veo una cierta compatibilidad entre cultural, digamos, entre ambas posibilidades. Lo entiendo. Mira, Alberto, yo sé que tenemos unos cuantos minutitos, así que he creado un cuestionario con unos colegas psicólogos para saber un poquito más de ti. ¿Estás listo para las Bueno, preguntas? sí, sí, dale, sin problema. Ok. Esa es la primera pregunta. ¿Qué le echarías tú a tu pizza? Cualquier cosa que le quieras echar a tu pizza la podemos echar. ¿Qué le echarías tú? Bueno, yo le echaría carne picada, barbacoa, queso y salsa, pues eso, salsa barbacoa y carne picada. Eso, lo que acabo de decir. O sea, barbacoa y carne picada, entonces. Y queso. Eso, me imitas un poquito, ¿no? Bueno, Y y tomate también. claro. Salsa de tomate. Ujú. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Mira, me gusta mucho una serie que se llama Sons of Anarchy. No sé si te suena. Es una serie de moteros y, me gusta mucho la banda sonora. Es una serie, y me gusta mucho por la música rock, así country, y hay muchas escenas en la serie donde salen montando en moto, Harley Davidson por la carretera en Estados Unidos, tal. Hay muchos conflictos, tanto familiares como emocionales, como, no sé. Eh, es una serie que me gustó mucho y que aún sigo escuchando la banda sonora en casa. Interesante. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? Tal vez una situación, un animal. Muchas veces, muchas veces me da miedo la sensación de pensar en el futuro. De decir, ¿a dónde voy? ¿No? ¿A dónde me dirijo? A nivel tanto, pues, muchas veces tanto laboral como a nivel romántico, como a nivel de, pues, dónde voy a vivir, no sé, todo ese tipo de cosas como que me causa mucha incertidumbre y aparte no lo tengo claro, entonces eso es lo que me hace sentir incómodo. No diría miedo a lo mejor de terror, pero sí comodidad. Es decir,
pues eso, no sé si estoy tomando las decisiones correctas porque no tengo claro a dónde voy. Hay gente que parece que no tiene claro, y yo quiero tener una familia y quiero trabajar de esto, y quiero vivir en este tipo de lugar, y yo no lo tengo claro, y la verdad es que eso a veces me cuesta vivir con ello. Interesante. Cuando tú vuelas en un avión, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? Si el vuelo es corto, en la ventana. Si el vuelo es largo, en el pasillo. Mm. ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿En un auto, en un bus, en un barco, en un tren o un avión? ¿Cuál es la mejor manera para ti para viajar? ¿O en bicicleta? ¿O a pie? A ver, yo diría que son diferentes maneras de viajar y que todos los medios de transporte son necesarios. Si me tengo que mojar, disfruto mucho viajando en moto, la verdad. Es algo que da mucha libertad, te permite ver el paisaje mejor que si vas en un coche, y te permite ver a la gente, incluso saludar a la gente. O sea, es como que no hay tanta distancia entre un motero y la persona que está andando por la calle como la hay entre una persona que va en un coche y la persona que está andando por la calle. Es como que hay una barrera más firme, ¿no? Pero bueno, si tuviera tiempo, sería andando. O sea, a mí me gusta mucho andar, he hecho muchísimo senderismo y es verdad que andando recorres menos cantidad de kilómetros, pero es algo que es una aventura en sí mismo. O sea, una vez te pones a andar con una mochila, te puede pasar de todo y va a hacer, sobre todo, muchas cosas memorables. ¿Cuál es tu olor favorito? Mi olor favorito, pues, eh, mira, te voy a decir un olor que hoy he hablado de él. No sé si es mi favorito, pero es un olor que me gusta mucho. Son las judías pintas con chorizo que me hizo mi padre el verano cuando estuve en España. Me las hizo antes de irse a trabajar, a las 8:30 de la mañana. Yo me desperté y me las desayuné. Me tomé 2 platos de judías pintas con chorizo para que eso no es un desayuno. O sea, eso es una bomba. Pues cuando contaba a la gente decía, pero ¿qué dices? Tú eres un loco, ¿qué haces desayunando eso? Pues, joder, qué bueno. Es que no puedo evitarlo, ¿eh? O sea, yo no fue premeditado. Fue en plan, es que me desperté y había ese olor y dije, madre, esto es irresistible. No, sí, tienes razón, por supuesto, de los judíos con chorizo, por supuesto. ¿Cuál es la aplicación más usada de tu teléfono? Diría que YouTube, demasiado. O sea, vídeos, noticias, geopolítica, escucho la radio en YouTube. O sea, es como que veo la televisión en YouTube, es como que es demasiado. Vamos. Yo creo que debería dejar el teléfono más tranquilo, pero sí, YouTube. Hmm. ¿Te gustan los libros de papel o prefieres ahora los audiolibros? Pues me he pasado a audiolibros, la verdad. Eh, Mira, no sé si se ve por aquí, tengo un montón de libros por aquí y la verdad es que la mayoría los he tocado muy poco. Los leo en papel cuando tengo insomnio. Si no duermo por la noche me levanto y me abro un libro en papel y leo en papel. Pero si no, es verdad que los audiolibros, am, digamos que te permiten limpiar la casa y leer a la vez. O te permiten andar por la calle y leer a la vez. O ir en la moto y, bueno, eso no se debería, pero ir en la moto y leer a la vez. Y bueno, pues eso. Yo diría ambos, pero audiolibro es algo nuevo que estoy utilizando. Alberto, ¿algún día tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó? Bueno, cuando era pequeño había otros nombres que me atraían más, sobre todo nombres de futbolistas, ¿sabes? En plan, cuando era pequeño estaba en Real Madrid, no estaba Roberto Carlos, que era un jugador brasileño, que era un defensa que a mí me gustaba mucho, entonces yo decía, joder, que me gustaría llamarme Roberto Carlos. También estaba Raúl, también era muy importante, ¿no? Para la quinta de mi generación, ¿no? Para los chavales que éramos chavales en esos años. Pero bueno, después también hay una parte de mis apellidos, ¿no? Alberto, mi segundo apellido es muy poco común. Mi segundo apellido es Agrela y es muy poco común. Entonces, a veces como que hemos hablado de la posibilidad de cambiarnos el orden de los apellidos, por ejemplo, para que ese apellido no se pierda. Pero bueno, no lo vamos a hacer porque sería demasiado lío. Pero bueno, pues eso es también una parte de cambiarse, ¿no?
¿Alguna locura que has hecho y tal vez no se la has contado a nadie para que nos puedas compartir? Una locura, una travesura, cuéntanos. Bueno, no sé si es una locura, pero bueno, no sé si es una travesura, pero em, uno de los recuerdos más memorables que tengo en la vida fue cuando me fui con un colega, de un amigo de España, con muy poco dinero en el bolsillo. Nos fuimos un fin de semana a la montaña, nos colamos en el tren, o sea, nos fuimos sin pagar, y llegamos, andamos como 40 kilómetros hasta unas lagunas en la montaña. Nos subimos la montaña hasta arriba, poniendo, andando encima de arbustos, no había camino hasta allí, estábamos básicamente escalando al pico, dormimos ahí arriba, volvimos, cuando volvíamos a casa, en el tren, el interventor nos pilló, nos echó del tren, estuvimos una hora esperando al siguiente tren, nos volvimos a subir al tren, nos volvieron a pillar, nos volvieron a bajar, o sea, fue una tremenda locura. Diría que eso a lo mejor no suena muy locura, pero para mí fue una locura. Y, como que potabilizamos agua de un riachuelo que había. Cocinamos utilizando pastillas de encendido con latas. O sea, fue una locura. Estuvo muy bueno. Qué bueno, gracias por compartirnos. Del número del 1 al 10, ¿qué número piensas que estoy pensando? El 7. Está cerca por ahí. Pensé en el 5. Muy bien. Alberto, ¿qué piensas que hay después de esta vida? Yo pienso que hay vacío. Pienso que nos morimos, los gusanos se comen nuestro cuerpo y que ya está. Es como lo que hay después de la vida es lo mismo que lo que había antes de la vida. Entiendo. Ujú. Alberto, si tuvieras que describir tu vida hasta el día de hoy, ¿cómo tú describirías tu vida? Y ya que ha sido una aventura y que he tenido y que ha sido una aventura afortunada, que he tenido muchos problemas, pero que cada uno de los problemas me ha llevado finalmente a un lugar mejor del lugar en el que estaba antes de tener el problema. Eso es lo que yo diría. Que de paso, pues he tenido una vida que me lo he pasado bien. Pero diría, es una aventura. Con problemas que me han llevado a lugares mejores. Que me han hecho desviarme de mi ruta y me han hecho acabar en un lugar mejor del que yo venía. Wow, muy interesante. Estoy seguro que con estas preguntitas, si alguien presta atención, sí, va a saber un poquito más de ti. Totalmente sí, ¿eh? Ujú. Bueno, Alberto, yo sé que ya llevas un buen tiempo viviendo en Vietnam, eres profesor, pero te hago esta pregunta. ¿Tú piensas retirarte en Vietnam? ¿Vivir, es decir, vivir hasta tus últimos días en Vietnam? ¿O todavía no sabes? Cuéntanos. Bueno, yo diría que no lo sé. No me importaría. Mm, Es un lugar donde yo lo percibo como mi hogar. España nunca lo he percibido como mi hogar. En el sentido de que no sé si, o sea, bueno, por lo menos mi experiencia no es sentido que fuera un lugar en el que me sintiera suficientemente a gusto. En Inglaterra tenía claro que ese no era el lugar donde me iba a quedar. Y en Vietnam, la verdad, es un sitio donde sí que me siento en mi hogar. Em, si mis padres tuvieran problemas de salud o yo hiciera falta en España, pues me tendría que plantear probablemente volver y ver qué hago allí, ¿no? También es verdad que también existiría la posibilidad de yo de repente, pues yo casarme en Vietnam, conocer a alguien, formar una familia, no lo veo algo descabellado. Entonces, digamos que es posible que me quede en Vietnam, no es seguro al 100%, pero es posible. Y yo te diría que si me dices que en 20 años, que en 30 años sigo aquí, me lo creo. Interesante. ¿Y qué extrañas tú de España, viviendo muchos años en Vietnam? ¿Qué extrañas tú de ahí? Cuéntanos. Bueno, lo que más echo de menos es un poco cliché, me imagino que esto lo dirá todo el mundo, ¿no? Pero lo que más echo de menos es mi familia y a mis amigos. Es el mayor sacrificio que hace una persona que vive en otro país, yo diría. O sea, el tema de la comida, el café, el desayuno, el tal sitio que te gusta ir, ese tipo de cosas yo creo que son más secundarias.
son cosas que a lo mejor tienen más interés y hacen más gracia contarlas, pero lo principal es la familia y los amigos. Dejando esto aparte, pues echo de menos el desayuno de pues, pan tostado con salsa de tomate, aceite de oliva y jamón, o llegar a un bar y pedir pizza de tortilla, o yo qué sé. Pues en general la comida española me gusta mucho y sí que la echas de menos, no demasiado, no por más por a nivel emocional que a nivel de que la comida de aquí esté mal, ¿no? Es más bien a una nostalgia, digamos. Bueno, pues puede que eche de menos, por ejemplo, algo que echo de menos es el esfuerzo que se está haciendo ahora mismo con respecto al medio ambiente, por ejemplo, en Europa, y que aquí no lo veo tan intensamente. Lo entiendo porque es un país en desarrollo y es un país que está pensando más en crecer económicamente y despegar y llegar tan lejos como pueda, con lo cual no se van a frenar muchísimo por el tema del medio ambiente. Pero es verdad que me gustaría ver más bicis eléctricas, me gustaría ver más bicis de tipo, de las típicas en las ciudades, ¿no? Para que la gente se mueva. Me gustaría ver menos contaminación. Ese tipo de cosas los echo de menos. Interesante. Bueno, yo sé que hemos hablado ya por casi una hora, pero tengo una pregunta. Yo sé que eres profesor, has pasado por muchas cosas, pero ¿tú qué le recomendarías a esa persona que tal vez quiere también visitar y trabajar de repente en Vietnam? ¿Qué tú le recomendarías a esa persona? Porque todo lo que tú has pasado, ¿no? ¿Qué le recomendarías a esa persona que también quiere enseñar de repente español o inglés en Vietnam? ¿Qué le recomendarías? Cuéntanos. Bueno, inicialmente recomendaría enterarse de los requisitos legales para poder trabajar en Vietnam, porque no todo el mundo puede trabajar de todo. En plan, necesitas tener cierta formación, ciertos títulos y cumplir ciertos requisitos. Y yo creo que es importante el cumplirlo, porque al menos de la manera que yo lo veo, si trabajas si trabajas con un visado de turista, no sabes cuándo te van a cortar el grifo. O sea, es posible que hay gente que viene aquí a tiempo parcial y trabaja un tiempo y tal. Es posible, yo creo que no sabe, creo que es vivir en la incertidumbre, ¿no? Entonces, enterarse de qué requisitos precisas y de si los cumples y si no los cumples, qué necesitas sacarte para cumplirlos, sería algo muy importante. También diría que si una persona se ve con la posibilidad de trabajar aquí y cree que tiene la formación suficiente y tiene ganas de probar, aconsejaría que viniera y después buscara. Yo, el hecho de buscar primero y tenerlo ya seguro y después venirme hizo que me estafara, básicamente. Entonces, creo que la mayoría de empresas quieren contratar a alguien que pueda empezar de manera dentro de poco. Si te pueden conocer en persona, mejor, ¿no? Y si además ven que pues, te gusta el país y que no te, sabes, que ya estás aquí, pues mejor, ¿no? Entonces diría que pues quizás planteárselo en plan, me voy 3 meses, tengo suficiente dinero como para pagar el billete y para quedarme 2, 3 meses y voy a probar suerte. Si encuentro algo que me vale la pena y encuentro que estoy a gusto, que sale una oportunidad, me quedo y genial. Y si no, voy a vivir una experiencia muy interesante y muy divertida y vamos, esto va a ser algo inolvidable. Eso es lo que yo diría. Muchas gracias, más bien, Alberto. Muchas gracias. Estoy seguro que estas recomendaciones van a ayudar a muchas personas. Alberto, ¿algún mensaje que quieras decirnos antes de irnos? ¿Un mensaje? ¿O qué quieres? Algunas cositas que quizás no saben de ti. Cuéntanos. Bueno, yo diría que quien esté viendo este vídeo, si tiene la posibilidad de viajar a Vietnam, visitarlo y estar a lo mejor un par de semanas viajando por el país, creo que van a tener una gran experiencia de viaje. Creo que es un lugar que no deja indiferente a la gente y que normalmente todo el mundo disfruta. Decir que es un país muy, muy seguro. Es un país que una persona se lo puede organizar por su cuenta. Y en general, a nivel económico, el vuelo pues probablemente sea caro si venís del continente de América o venís pues, de Europa, pues el billete de avión va a ser caro. Pero una vez que estás aquí, pues puedes estar pagando una habitación doble una noche por $15, $20, un autobús por $10 entre dos puntos, a lo mejor a 300 kilómetros uno del otro. O sea, son precios que están bastante bien, digamos, son razonables, ¿no? Entonces,
es un país donde es seguro, te lo puedes organizar por tu cuenta y la gente es muy simpática y creo que pues es una experiencia tanto a nivel cultural, gastronómico, natural que vale la pena. Decir que cambiar de país es algo que te hace crecer como persona y que si alguien se está planteando la posibilidad de probar, pues que sepa que es difícil, que no es sencillo, que requiere sacrificios y que requiere adaptarse y que requiere tener la mente, pues bueno, requiere estar dispuesto a pasar apuros de vez en cuando. Pero que es una cosa que te hace crecer como persona, de eso no hay ninguna duda. Y bueno, pues que si les plantean Vietnam, pues que pasen por mi canal, ¿no? Por supuesto. Y se ven algún vídeo y que aprendan un poquillo más de pues, cuestiones específicas, ¿no? A través de pues, los diversos vídeos que tengo, ¿no? Y también de los vídeos que tengan otras personas. Quiero decir, que se empapen quizás, que viajen antes de viajar a nivel físico, que viajen al menos con su mente. Por supuesto, también todas tus redes sociales estarán abajo para que las puedan seguir. Muchas gracias, más bien, Alberto. De verdad, muchas gracias. Estoy seguro que muchas personas van a aprender mucho más de Vietnam. Gracias. Que muchísimas gracias a ti por recibirme. Ha sido un placer. Gracias. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.